Libro. Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 21. La aldea de la tortura. A medida que la patrulla de marineros se iba adentrando por la espesura de la selva, a la búsqueda de huellas de Jane Porter, lo inútil de la expedición se fue imponiendo cada vez con mayor claridad en la mente de todos, pero el dolor del anciano y el desaliento que reflejaban los ojos del joven inglés impidieron al benévolo de Arnott dar por concluida la marcha. Pensaba que había muchas probabilidades de que encontrasen el cuerpo de Jane, lo que quedara de sus restos mortales, ya que tenía el absoluto convencimiento de que la habría devorado alguna fiera. Desplegó sus hombres en formación propia de escaramuza y, a partir del lugar donde encontraron a Esmeralda, avanzaron peinando el terreno, sudorosos y jadeantes a través de la maraña de matorrales y enredaderas. Era una tarea lenta. Cuando les sorprendió el mediodía, apenas habían recorrido unos cuantos kilómetros tierra adentro. Hicieron un breve alto para descansar y luego cubrieron una corta distancia, el cabo de la cual uno de los marinos descubrió un camino bien definido. Era una senda de elefantes y, previa consulta con Clayton y el profesor Porter, de Arnott decidió aventurarse por ella. Entre curvas y revueltas, la senda cruzaba la jungla en dirección nordeste y la columna avanzó por ella en fila india. El teniente de Arnott, a la cabeza de la patrulla, marchaba a ritmo vivo, porque era un camino relativamente despejado. Le seguía, inmediatamente detrás, el profesor Porter, pero el anciano no podía mantener el tren de un hombre bastante más joven y se había rezagado unos 90 metros cuando, de súbito, media docena de guerreros negros surgieron delante del oficial francés. De Arnott lanzó un grito para avisar a la columna, pero los negros le rodearon rápidamente y antes de que tuviese tiempo de desenfundar el revólver ya le habían maniatado y arrastrado al interior de la selva. El grito alarmó a los marineros, una docena de los cuales salieron disparados, pasaron junto al profesor Porter y se precipitaron senda adelante en socorro de su teniente. Los marineros ignoraban la causa de aquel grito, solo sabían que se trataba del aviso de un peligro que acechaba por delante. Había dejado atrás el punto donde apresaron a de Arnott, cuando una jabalina lanzada desde la jungla atravesó a uno de los marineros y, acto seguido, una lluvia de saetas cayó sobre ellos. Los marineros se echaron el rifle a la cara y dispararon hacia la maleza, en dirección al lugar de donde procedían las flechas. Para entonces, el resto de la patrulla los había alcanzado y las carabinas dispararon andanada tras andanada contra el oculto enemigo. Eran las detonaciones que habían oído Tarzán y Jane Porter. El teniente Charpentier, que marchaba en la retaguardia de la columna, llegó a la escena de los últimos acontecimientos y al conocer los detalles de la emboscada ordenó a los hombres que le siguieran y se lanzó a la densa y laberíntica vegetación de la jungla. Los franceses estuvieron enzarzados al instante en un combate cuerpo a cuerpo con una cincuentena de guerreros negros de la aldea de Mbonga. Las balas y las flechas volaron rápidas y apretadas. Exóticos cuchillos africanos y culatas de rifle franceses se confundieron en duelos salvajes y sangrientos, pero los indígenas no tardaron en emprender la retirada a través de la selva, dejando a los franceses entregados a la triste labor de contar sus bajas. De los 20 hombres que formaban la patrulla, 4 habían muerto, 12 sufrían heridas y el teniente de Arnott había desaparecido. La noche cerraba sobre ellos precipitadamente y la situación del destacamento francés resultó aún más comprometida cuando comprobaron que ni siquiera encontraban la senda de elefantes que habían estado siguiendo. Solo podían hacer una cosa, acampar donde se encontraban, hasta que amaneciese. El teniente Charpentier ordenó que se abriera un claro en la selva y que levantaran una barricada circular de maleza alrededor del campamento. La tarea no estuvo concluida hasta bastante después de que hubiese oscurecido y los hombres encendieron una gran fogata en el centro del claro para disponer de luz mientras trabajaban. Cuando el campamento estuvo todo lo protegido que podía estar contra las fieras salvajes y los no menos salvajes hombres, el teniente Charpentier situó centinelas en puntos estratégicos del pequeño campamento y los marinos, hambrientos y cansados, se tendieron en el suelo y trataron de dormir. Las quejas de los heridos, mezcladas con los rugidos y aullidos de las enormes bestias atraídas hacia allí por la claridad de la hoguera y los ruidos de los marineros, impidieron conciliar el sueño a los fatigados ojos. Desconsolada y hambrienta, la patrulla pasó la noche en blanco, rezando para que amaneciese cuanto antes.
Los guerreros negros que apresaron a de Arnott no se quedaron allí para participar en la lucha que siguió, sino que arrastraron a su cautivo por el interior de la selva durante cierta distancia y después volvieron a la senda, un poco más adelante del lugar donde se desarrollaba el combate entre sus compañeros y los franceses. Se alejaron con de Arnott a toda prisa y el estruendo de la batalla fue disminuyendo de volumen a medida que ponían tierra de por medio, hasta que, de pronto, ante los ojos del teniente francés apareció una amplia explanada, al fondo de la cual se alzaba una aldea de chozas dentro de una empalizada. Ya era de noche, pero los centinelas apostados en la estacada vieron acercarse a 3 personas y, antes de que éstas llegasen al portón, ya habían observado que una de ellas era un prisionero. Se elevó un griterío en el interior de la empalizada. Una multitud de mujeres y niños se precipitó al encuentro de los que llegaban. Y entonces empezó para el oficial francés la más aterradora experiencia que un hombre puede sufrir en la tierra, la acogida que recibe un prisionero blanco en una aldea de caníbales africanos. Acrecentaba la crueldad del salvajismo de los aldeanos negros el agudo recuerdo de las aún más atroces brutalidades que sobre ellos y los suyos practicaron los funcionarios blancos de aquel superhipócrita llamado Leopoldo II de Bélgica, barbaridades que fueron la causa de que abandonaran el estado libre del Congo, convertidos en un deplorable vestigio de lo que en otro tiempo fuera una tribu poderosa. Se precipitaron sobre de Arnott con las uñas y los dientes por delante, le golpearon con estacas y pedruscos y le rasgaron la carne con manos que parecían auténticas garras. Le arrancaron hasta el último jirón de la ropa que llevaba puesta y una lluvia implacable de golpes se abatió sobre su carne desnuda y temblorosa. Pero ni un solo gemido de dolor se escapó de los labios del francés. Se limitó a rezar en silencio, rogando a Dios que le librara cuanto antes de aquel suplicio. Pero la muerte que imploraba no se le iba a conceder fácilmente. Por el expeditivo sistema del garrotazo, los guerreros apartaron rápidamente a las mujeres, alejándolas del cautivo. La intención era salvarlo para que protagonizara, como víctima, una diversión menos innoble. Y una vez apaciguado el primer arrebato de colérica pasión, se conformaron con chillarle, insultarle y escupirle. Llegaron al centro del villorrio. Allí amarraron a de Arnott a un poste del que nunca se había soltado vivo a ningún hombre. Cierto número de mujeres se dispersaron, rumbo a sus respectivas chozas, para preparar ollas y llenarlas de agua, mientras otras encendían una hilera de fogatas en las que hervirían los pedazos de carne del banquete. La carne restante, cortada en tiras, se pondría a secar para consumirla más adelante. Y esperaban que sobrara mucha, puesto que daban por supuesto que llegarían otros guerreros con más cautivos. Los festejos se retrasaron, a la espera de que regresaran los guerreros que se habían quedado para participar en la escaramuza con los hombres blancos, por lo que ya era bastante tarde cuando todos estuvieron en la aldea y se dio principio a la danza de la muerte alrededor del sentenciado oficial Efar Ansés. Medio desvanecido a causa del dolor y el agotamiento, de Arnott observaba con los párpados entrecerrados lo que no parecía más que una extravagancia delirante, o una horrenda pesadilla de la que no tardaría en despertarse. Los bestiales rostros pintarrajeados. Las bocas enormes, de flácidos labios colgantes, los amarillos y afilados dientes, los ojos demoníacos y saltones, de mirada inquieta, los fulgurantes cuerpos desnudos, los sanguinarios venablos. No era posible que en la tierra existiesen semejantes criaturas. Indudablemente, debía de estar soñando. El círculo de cuerpos salvajes se fue acercando, sin abandonar sus contorsiones. Salió disparada una jabalina que le acertó en el brazo. El ramalazo de agudo dolor y el calor que puso la sangre en su piel al resbalar por ella tras mane de la herida hizo comprender a de Arnott que su desesperada situación era terriblemente real, nada de pesadilla. Le alcanzó otra jabalina. Y luego otra más. Cerró los ojos y apretó los dientes. De su boca no saldría ningún lamento. Era un soldado de Francia y demostraría a aquellos animales cómo muere un oficial y caballero. Tarzán de los monos no necesitó ningún intérprete que le tradujera el significado de aquellas lejanas detonaciones. Con el calor de los besos de Jane Porter aún prendido en sus labios, voló a través del bosque, de árbol en árbol, con increíble rapidez, directamente hacia la aldea de Mbonga. No le interesaba el lugar donde se desarrollaba la refriega,
porque supuso que el encuentro habría concluido en un 2-3. A los muertos no podría ayudarlos y los que escaparan tampoco necesitarían su asistencia. Si tenía que apresurarse por alguien era por los que sobrevivieron y los que escaparon. Y sabía que a estos iba a encontrarlos en el gran poste del centro de la aldea de Mbonga. Tarzán había presenciado muchas veces el regreso al poblado de las patrullas de guerreros negros que llegaban del norte con prisioneros, y siempre se repetían las mismas escenas alrededor de aquel siniestro poste, al brillante resplandor de las numerosas hogueras. También sabía que los negros nunca perdían mucho tiempo antes de consumar el diabólico objetivo al que destinaban sus capturas. Así que el hombre mono dudaba mucho de llegar a tiempo para hacer algo más que tomar venganza. Continuó desplazándose a toda velocidad. Era ya noche cerrada y Tarzán surcaba el aire por las altas enramadas de los árboles, donde la espléndida claridad de la luna tropical caía desde las copas de los árboles para iluminar borrosamente, a través del ondulante follaje, el camino que serpenteaba abajo. Vislumbró el fulgor de unas llamas distantes. Relucía a la derecha de su ruta. Sin duda era el resplandor de la fogata que encendieron los dos hombres antes de que los atacasen. Tarzán ignoraba la presencia de los marineros. Tan seguro estaba Tarzán de su conocimiento de la jungla que no alteró su rumbo, sino que siguió adelante, pasando a unos 800 metros de distancia de la claridad de las llamas. Era la fogata del campamento de los franceses. Al cabo de unos minutos, Tarzán se encontró en los árboles situados sobre la aldea de Mbonga. No había llegado demasiado tarde. ¿O sí? La figura atada a la estaca aparecía inmóvil, pero los guerreros negros apenas la aguijoneaban. Tarzán conocía sus costumbres. No habían descargado aún el golpe de gracia. El hombre mono podía determinar, con un margen de error inferior al minuto, hasta dónde había llegado en su desarrollo la danza de la muerte. Dentro de un instante, el cuchillo de Mbonga cortaría una de las orejas de la víctima. Eso señalaría el principio del fin, porque muy poco tiempo después solo quedaría en el poste una retorcida masa de carne mutilada. Subsistiría en ella un resto de vida, pero solo para implorar la misericordia llegada de la muerte. El poste se hallaba a unos 12 metros del árbol más próximo. Tarzán preparó la cuerda. Y a continuación, repentinamente, por encima de la infernal baraúnda de los gritos de los satánicos danzarines destacó el terrible alarido desafiante del hombre mono. Los bailarines se inmovilizaron, como petrificados de golpe. La cuerda emitió un tarareo rumoroso por encima de las cabezas de los negros. Su invisibilidad fue total entre el llameante resplandor de las hogueras de la aldea. D'Arnot abrió los ojos. El gigantesco negro situado delante de él salió disparado hacia atrás como si lo hubiese empujado de pronto una mano invisible. Bregando y chillando, el cuerpo del negro fue dando tumbos a derecha e izquierda, mientras se aproximaba velozmente a las sombras que inundaban la zona inferior de los árboles. Con los ojos amenazando con salírseles de las órbitas, a causa del terror, los negros contemplaban la escena fascinados. Al llegar al pie de los árboles, el cuerpo se elevó en el aire y, cuando desapareció engullido por el follaje, los aterrados súbditos de Mbonga, entre gritos de pavor, emprendieron como locos la carrera hacia el portón de la aldea. D'Arnot se quedó solo. Era hombre valiente, pero había notado que los pelos se le pusieron de punta cuando aquel inexplicable alarido se elevó en el aire. Al ver el contorsionado cuerpo del negro remontarse hacia la enramada como si lo izase una mano omnipotente, D'Arnot sintió un gélido escalofrío a lo largo de la espina dorsal. Tuvo la impresión de que la muerte salía de una tenebrosa sepultura y apoyaba sobre su carne un dedo viscoso y helado. D'Arnot continuó mirando el punto de la fronda por donde había desaparecido el cuerpo del negro y no tardó en oír el rumor de algo que se movía por allí. Las ramas se combaron como si el peso de un hombre se hubiera apoyado en ellas, se produjo un chasquido y el cuerpo del negro volvió a caer sobre el suelo, donde quedó inanimado. Le siguió inmediatamente un hombre blanco, el cual aterrizó de pie y permaneció erguido. D'Arnot vio emerger de entre las sombras la figura de un gigantesco hombre blanco, de anatomía y extremidades perfectamente proporcionadas, que, a la luz de las fogatas, se dirigió rápidamente hacia él. ¿Qué podía significar aquello? ¿Quién podría ser? Sin duda, un nuevo agente de suplicio y destrucción. D'Arnot aguardó.
sus ojos no se apartaron un segundo del rostro del hombre que se le acercaba. Las claras y nobles pupilas de este aguantaron sin vacilar la fija mirada de Arnaud. El francés se tranquilizó, si bien no se hizo muchas ilusiones, aunque el instinto parecía indicarle que aquel semblante no podía ser la máscara de un corazón inhumano. Sin pronunciar palabra, Tarzán de los monos cortó las ligaduras que sujetaban al francés. Debilitado por el sufrimiento y la pérdida de sangre, Arnaud se habría derrumbado contra el suelo de no sostenerlo los fuertes brazos de Tarzán de los monos. Notó que le levantaban en peso. Tuvo la sensación de que volaba y luego perdió el conocimiento. Capítulo 22. Expedición de rescate. Cuando el alba proyectó su luminosidad sobre el pequeño campamento de los marineros franceses, sus claridades cayeron también sobre un grupo abatido y descorazonado. Tan pronto hubo luz suficiente para explorar los alrededores, el teniente Charpentier destacó patrullas de 3 hombres en distintas direcciones para que localizasen el sendero. Dieron con él al cabo de 10 minutos y la expedición se apresuró a emprender el regreso hacia la playa. Fue una marcha lenta, porque transportaban los cadáveres de 6 hombres, habían muerto 2 más durante la noche, y varios de los heridos necesitaban que les ayudasen, lo cual retrasaba a toda la partida. Charpentier había decidido volver al campamento en busca de refuerzos y después intentar descubrir el rastro de los indígenas, seguirlo y rescatar a Arnaud. Los exhaustos hombres llegaron al claro próximo a la playa muy entrada la tarde, pero el regreso significó para 2 de ellos tal alegría que desaparecieron de su memoria instantáneamente todas las penalidades y desazones sufridas. Cuando la pequeña partida emergió de la selva, la primera persona a la que vieron el profesor Porter y Cecil Clayton fue a Jane, que se encontraba de pie junto a la puerta de la cabaña. La muchacha lanzó un grito de alegría y salió corriendo hacia ellos para darles la bienvenida, echó los brazos al cuello de su padre y estalló en lágrimas por primera vez desde que los desembarcaron en aquella horrible y azarosa ribera. El profesor Porter se esforzó varonilmente por contener sus emociones, pero la tensión a que estaban sometidos sus nervios y el debilitamiento de su vitalidad fueron factores demasiado negativos. Al final, se vino abajo, enterró el rostro en el hombro de su hija y estalló en sosegados sollozos, como un niño rendido de cansancio. Jane le condujo a la cabaña y los franceses se dirigieron a la playa, de la que ya se habían destacado varios compañeros suyos que acudían a su encuentro. Como deseaba dejar solos a padre e hija, Clayton se reunió con los marineros y estuvo conversando con los oficiales hasta que subieron a una lancha y se alejaron rumbo al crucero, donde el teniente Charpentier tendría que informar del funesto desenlace de su aventura. Clayton dio entonces media vuelta y regresó en dirección a la cabaña. El corazón le rebosaba de felicidad. La mujer de sus sueños estaba sana y salva. Se preguntó qué clase de milagro lo había permitido. Volver a verla viva le resultaba casi increíble. En aquel momento, la muchacha salía de la cabaña. Al verle, echó a correr hacia él. «Jane», exclamó Clayton. «Dios ha sido muy bueno con nosotros. Cuéntame cómo pudiste escapar. Cómo se las arregló la providencia para salvarte, para nosotros». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, que la tuteaba. 48 horas antes oírlo en labios de Clayton hubiera saturado a Jane de suave placer, ahora la aterraba. «Señor Clayton», dijo sosegadamente, al tiempo que le tendía la mano, «en primer lugar, permítame agradecerle la caballerosa lealtad que ha derrochado hacia mi padre. Ya me ha contado lo noble y abnegadamente que se ha portado usted. ¿Cómo podremos pagárselo?». Clayton advirtió que la muchacha no correspondía a la familiaridad con que él la había saludado, pero no se lo tomó a mal. La joven había pasado por unas pruebas terribles. El joven comprendió enseguida que no podía imponerle su cariño. «Ya me siento pagado con creces», dijo. Dejó de tutearla. «Me basta con verles a usted y al profesor Porter juntos, sanos y salvos. No creo que me hubiera sido posible soportar durante mucho más tiempo el patetismo de su dolor silencioso y sin lamentos. Ha sido la experiencia más deplorable de mi vida, señorita Porter y, además, se sumaba mi propio dolor, el más grave que haya padecido jamás. Claro que el de él era tan desesperado, era tan desolador. Me ha demostrado que no hay cariño, ni siquiera el de un hombre hacia su esposa, tan profundo,
tan terrible y tan desinteresado como el de un padre hacia su hija. La muchacha inclinó la cabeza. Había una pregunta que deseaba formular, pero le pareció poco menos que sacrílega ante el cariño de aquellos dos hombres y el terrible sufrimiento que habían soportado mientras ella reía feliz junto a una especie de divinidad de la selva, saboreaba deliciosos frutos y hundía sus ojos cargados de amor en unas pupilas que le respondían con idéntica ternura. Pero el amor es un extraño patrón y la naturaleza humana todavía es más extraña, por lo que Jane formuló la pregunta. ¿Dónde está el hombre de la jungla que les rescató? ¿Por qué no ha vuelto? No entiendo, repuso Clayton. ¿A quién se refiere? Al que nos salvó a todos, el que me rescató del gorila. Ah, exclamó Clayton, sorprendido. También fue él quien la rescató. No me ha contado nada de su aventura, ¿sabe? En cuanto al hombre de la selva, apremió la muchacha. No le han visto. Cuando oímos los disparos en la selva, apagados por la distancia, se fue, desapareció. Acabábamos de llegar al claro y se alejó en dirección al lugar donde se desarrollaba la contienda. Me consta que acudió a ayudarles. Lo dijo en tono casi suplicante. Tensa a causa del esfuerzo que le costaba contener la emoción. Clayton no tuvo más remedio que darse cuenta de ello, lo que le hizo preguntarse, de un modo más o menos ambiguo, a qué se debía tal agitación interna, porque tenía tanto interés en conocer el paradero de aquella extraña criatura. Le asaltó el temor aprensivo de que algo no funcionaba como debiera y en su corazón se implantó, incluso sin que él lo supiera, el germen de la sospecha y los celos hacia el hombre mono, precisamente al que debía la vida. No lo hemos visto, respondió calmosamente. No llegó a reunirse con nosotros. Añadió, tras una pausa que dedicó a la reflexión: es posible que con quien se haya reunido sea con los miembros de su propia tribu, los hombres que nos atacaron. Ignoraba que le impulsó a decir una cosa así, porque distaba mucho de creerlo. La joven le observó un momento, muy abiertos, desorbitados los ojos. No. Exclamó con vehemencia, con demasiada vehemencia, pensó Clayton. No puede ser. Eran salvajes. Clayton puso cara de desconcierto. Es un ser extraño, una semisalvaje criatura de la selva, señorita Porter. No sabemos nada de esa persona. No habla ni entiende ninguna lengua europea, y las armas y los adornos que lleva son los propios de los hombres selváticos de la costa occidental. Clayton hablaba precipitadamente. En un radio de centenares de kilómetros no hay más seres humanos que los salvajes, señorita Porter. Sin duda pertenece a la tribu que nos atacó, o a alguna otra tan salvaje como ella. Incluso puede que sea caníbal. Jane Porter palideció. Eso sí que no me lo creo, medio susurró Jane. No es cierto. Ya verá, se dirigió a Clayton, ya en voz alta, cómo vuelve a aparecer y le demuestra que está usted equivocado. No le conoce como le conozco yo. Le aseguro que es un caballero. Clayton era hombre noble y generoso, pero el tono apasionado que empleó la muchacha para defender al hombre de la selva despertó en el inglés unos celos irracionales y, durante unos segundos, olvidó cuánto debía al semidios de la jungla. Es posible que tenga razón, señorita Porter, dijo, matizada de sarcasmo la voz, pero no creo que tengamos que preocuparnos de nuestro amigo devorador de carroña. Lo más probable es que ese pelagatos medio loco se olvide enseguida de nosotros, aunque no antes de que nosotros nos hayamos olvidado de él. Solo es una bestia de la selva, señorita Porter. La muchacha no dijo nada, pero se le encogió el corazón. Sabía que Clayton solo expresaba lo que sentía y, por primera vez, empezó a analizar la estructura de su recién nacido amor y a someterlo a un examen crítico. Despacio, dio media vuelta y regresó a la cabaña. Trató de imaginarse a su dios de la jungla alternando con ella en el comedor de un transatlántico. Le vio comer con las manos, hincarle el diente y desgarrar la carne como un animal de presa y luego limpiarse los grasientos dedos en los muslos. Se estremeció. Contempló mentalmente la escena en el acto de presentar a sus amistades aquel hombre tosco, analfabeto, un auténtico patán. Hizo una mueca, sobresaltada. Ya había llegado al interior de la cabaña y se sentó en el borde de la cama de helechos y hojas, con una mano apoyada en el pecho.
Este se agitaba al ritmo de la entrecortada respiración y los dedos tropezaron con la dureza del canto del guardapelo del hombre. Se puso el medallón en la palma de la mano y durante un momento sus ojos enturbiados por las lágrimas se posaron en él. Después se lo llevó a los labios, lo apretó contra ellos y, sollozando, hundió la cara entre las hierbas que constituían el colchón. «Una bestia de la selva», murmuró. «Entonces que Dios me convierta también en lo mismo, porque, hombre o bestia, soy suya». Aquel día no volvió a ver a Clayton. Esmeralda le sirvió la cena en la cabaña y Jane encargó a la mujer que dijese al profesor Porter que la reacción subsiguiente a la aventura la había indispuesto. A la mañana siguiente, Clayton se integró en la patrulla que partió a primera hora con la misión de rescatar a D. Arnott. La formaban esa vez 200 hombres armados, con 10 oficiales, 2 médicos y víveres para una semana. Llevaban lechos de campaña y camillas, estas últimas para trasladar a los posibles enfermos y heridos. Era un destacamento resuelto y furioso, una expedición de castigo tanto como de socorro. Poco después del mediodía llegaron al escenario de la escaramuza del día anterior, ya que avanzaban por terreno conocido y no perdían tiempo explorando la ruta. Desde allí siguieron la senda de elefantes, que conducía directamente a la aldea de Mbonga. Apenas eran las 2 de la tarde cuando la cabeza de la columna se detuvo en el borde de la explanada. El teniente Charpentier, que iba al mando de las tropas, destacó inmediatamente una parte de las fuerzas para que se dirigiesen, dando un rodeo a través de la jungla, al otro lado de la aldea. Se despachó otro pelotón a la entrada del poblado, mientras el teniente Charpentier se situaba en el ala sur de la aldea, con el resto de la tropa. Se determinó que la partida destinada a tomar posición en el norte, y que sería la última en ocupar su puesto, iniciaría el combate. Su primera descarga constituiría la señal para un ataque combinado desde todos los puntos, cuyo objetivo consistía en tomar la aldea por asalto mediante la primera carga. Los hombres que quedaron con el teniente Charpentier permanecieron media hora agazapados en la densa espesura de la selva, a la espera de la señal. 30 minutos que les parecieron horas. Veían a los indígenas que cultivaban los campos y a otros que entraban y salían por el portón del poblado. Por fin sonó la señal, una áspera andanada de fusilería y, al unísono, las distintas patrullas lanzaron al aire la respuesta de sendas descargas que destrozaron el silencio de la jungla por el oeste y por el sur. Los negros de los campos de cultivo soltaron las herramientas y se precipitaron como locos hacia la empalizada. Los proyectiles franceses los barrieron y los marineros se lanzaron a la carga, saltando por encima de los cadáveres, rumbo al portón de la aldea. El asalto se había desencadenado tan repentina e inesperadamente que los blancos alcanzaron las puertas antes de que los aterrorizados indígenas pudieran ofrecer resistencia e impedírselo y, un minuto después, la calle del poblado estaba llena de hombres armados que luchaban cuerpo a cuerpo en intrincada confusión. Los guerreros negros se mantuvieron firmes brevemente ante la entrada a la calle, pero los revólveres, fusiles y bayonetas de los franceses abatieron a los lanceros y acabaron con los arqueros indígenas antes de que tuviesen medio dispuestos los arcos. La batalla no tardó en convertirse en una completa derrota para los negros, derrota que desembocó en una feroz carnicería porque los marineros franceses vieron que algunos de los guerreros indígenas contra los que combatían llevaban encima fragmentos del uniforme de D. Arnott. Respetaron la vida de los niños y de las mujeres a las que no tuvieron que matar en defensa propia, pero cuando por fin dieron por terminado el combate, jadeantes, sudorosos y ensangrentados, fue porque en toda la aldea salvaje de Mbonga no quedaba ya ni un solo guerrero en condiciones de plantarles cara. Escudriñaron minuciosamente todas las chozas y rincones del poblado, pero no descubrieron el menor rastro de D. Arnott. Interrogaron por señas a los prisioneros, hasta que, por último, uno de los marineros, que había servido en el Congo francés, consiguió hacerse entender mediante una jerga que se utilizaba como lingua franca entre los blancos y las tribus más degradadas de la costa, pero ni aún así lograron obtener dato definitivo alguno respecto al destino de D. Arnott. En respuesta a sus preguntas sobre el teniente, solo consiguieron ademanes excitados y expresiones de temor. Al final, llegaron al convencimiento de que tales gestos no eran más que pruebas de la culpabilidad de aquellos seres demoníacos, que indudablemente habían sacrificado y devorado al teniente de Arnott 2 noches antes.
Abandonaron, pues, toda esperanza e hicieron los preparativos precisos para acampar y pernoctar dentro de la aldea. Hacinaron a los prisioneros en 3 chozas, donde los retuvieron fuertemente custodiados. Se apostaron centinelas en las atrancadas puertas de la aldea y, finalmente, con la salvedad de los gemidos con que las mujeres nativas lloraban a sus muertos, el silencio se enseñoreó del lugar. A la mañana siguiente, los franceses emprendieron el regreso. Su primera intención fue prender fuego al poblado, pero se abandonó tal idea, limitándose a dejar allí a los prisioneros, lloriqueando y lamentándose, pero con un techo sobre sus cabezas y una empalizada que les protegía de las fieras de la selva. Lentamente, la expedición volvió a recorrer, en sentido inverso, el camino cubierto el día anterior. Las camillas cargadas demoraban su marcha. En 8 de ellas iban los heridos de mayor gravedad, mientras otras 2 se combaban bajo el peso de otros tantos cadáveres. Clayton y el teniente Charpentier caminaban en la retaguardia de la columna. El inglés sumido en un silencio respetuoso con el dolor del hombre que iba a su lado, de Arnault y Charpentier habían sido amigos inseparables desde la infancia. Clayton comprendía que la pesadumbre del francés la agudizaba el hecho de que el sacrificio de Arnault había sido inútil, puesto que a Jane ya la habían rescatado antes de que Arnault cayera en poder de los salvajes, y también porque la misión en la que perdió la vida no formaba parte de sus deberes. Y su acción era en pro de personas ajenas y extranjeras. Se lo comentó así al teniente Charpentier, quien sacudió negativamente la cabeza. No, monsieur, dijo. Arnault hubiera elegido morir así. Lo único que lamento es no haber muerto en su lugar o, por lo menos, junto a él. Me gustaría que lo hubiese conocido usted mejor, monsieur. Era un auténtico oficial y caballero, títulos que se conceden a muchos, pero que muy pocos merecen. No ha muerto inútilmente, porque su muerte en defensa de una joven estadounidense hará que nosotros, sus camaradas, afrontemos nuestro fin, cuando pueda presentarse, con mayor entereza y valentía. Clayton no respondió, pero en su interior nació un nuevo respeto hacia los franceses, una consideración que siempre mantendría incólume. Llegaron muy tarde a la cabaña próxima a la playa. Un disparo único, poco antes de abandonar la jungla, había anunciado a los del campamento, así como a quienes permanecían en el barco, que la expedición llegó demasiado tarde. Se había acordado previamente que cuando se encontrasen a cosa de 1,5 kilómetros del campamento avisarían del resultado de la patrulla a base de disparos, 1 indicaría fracaso, 3, éxito, 2 comunicarían que no encontraron rastro de Arnault ni de los negros que lo habían capturado. De modo que la partida que recibió a los expedicionarios fue un grupo solemne y abatido por la tristeza. Apenas se intercambiaron palabras mientras se colocaba a los muertos y heridos en las barcas que partieron silenciosamente hacia el crucero. Agotado por los 5 días de marchas forzadas a través de la selva y los efectos de los 2 combates con los guerreros negros, Clayton se encaminó a la cabaña para tomar un bocado y disfrutar de la relativa comodidad que le ofrecía su lecho de hierbas tras 2 noches en la jungla. Jane se encontraba junto a la puerta. ¿Y el pobre teniente?, preguntó. No encontraron rastro de él. Llegamos demasiado tarde, señorita Porter, contestó Clayton, desconsolado. Dígame, ¿qué ha ocurrido? No puedo, señorita Porter. Es demasiado espantoso. Quiere decir que le torturaron, murmuró Jane. No sabemos qué le hicieron antes de matarlo. Clayton subrayó la palabra antes. La fatiga y el dolor que le producían el destino del desdichado de Arnault crispaban el semblante del joven inglés. Antes de matarlo. ¿Qué significa eso? No serán. No serán. Jane estaba pensando en lo que Clayton había insinuado respecto a la posible relación directa del hombre de la selva con aquella tribu y eso le impedía expresar la terrible palabra. Sí, señorita Porter, son caníbales, confirmó, casi con amargura en la voz, porque también a su mente había acudido el recuerdo del hombre de la selva y el extraño e inexplicable acceso de celos que experimentara 2 días antes volvió a invadirle. Y con una repentina brusquedad, tan ajena a Clayton como pudiera serlo para un mono la cortesía y la educación, profirió, sin duda, cuando su dios de la selva se marchó de aquí tan apresuradamente lo hizo para participar en el banquete.
Lamentó haber pronunciado tales palabras apenas habían salido de sus labios, aunque no sabía lo cruelmente que afectaron a la muchacha. Su arrepentimiento se debía sobre todo a la deslealtad e ingratitud para con alguien que había salvado la vida a todos los miembros del grupo y que no causó el menor daño a ninguno. Jane Porter irguió la cabeza. Sus palabras no tienen más que una respuesta, señor Clayton, si la veo fría como el hielo, y lamento no ser un hombre para dársela. Giró en redondo y entró altivamente en la cabaña. Clayton era inglés, de forma que Jane había desaparecido de su vista antes de que el joven hubiese podido colegir qué respuesta le hubiese dado un hombre. Menos cero mucho me equivoco, articuló tristemente, o me ha dejado por embustero. Añadió pensativamente, y he de reconocer que me lo tengo merecido. Clayton, muchacho, sé que estás cansado y nervioso, pero eso no es motivo para que te comportes como un majadero. Lo mejor que puedes hacer es irte a dormir. Pero antes de hacerlo llamó en voz baja a Jane desde su lado de la mampara de lona, porque deseaba disculparse. Pero lo mismo podía haberse dirigido a la esfinge. Luego escribió una nota y pasó el trozo de papel por debajo de la lona de separación. Jane la vio, pero hizo caso omiso, porque estaba enfadadísima, dolida y mortificada. Sin embargo, mujer al fin, acabó por cogerla. Leyó: mi querida señorita Porter, no tenía razón alguna para insinuar lo que he insinuado. Mi única excusa es que tengo los nervios destrozados, lo cual no es ninguna excusa. Le suplico que, por favor, olvide lo que dije. Lo lamento en el alma. Precisamente a usted, entre todas las personas, por nada del mundo hubiera querido ofenderla. Diga que me perdona. William Cecil Clayton lo pensaba, porque si no, no lo hubiera dicho, razonó la muchacha. Pero no puede ser cierto, sé que no es cierto. Unas frases de la nota le asustaban de modo especial, precisamente a usted, entre todas las personas, por nada del mundo hubiera querido ofenderla. 8 días antes, tales palabras le hubieran encantado, pero ahora la deprimían. Deseó no haber conocido a Clayton. Lamentaba incluso haber visto al dios de la selva. No, se alegraba de ello. Y además había otra nota, la que había encontrado sobre la hierba, delante de la cabaña, al día siguiente de regresar de la jungla, la declaración de amor firmada por Tarzán de los monos. ¿Quién podía ser aquel nuevo pretendiente? Si se trataba de otro salvaje habitante de aquella terrible floresta, ¿qué podría o no podría hacer para conquistarla? Esmeralda. Despierta. Apremió. Me saca de quicio verte ahí tranquilamente dormida, como si nada, cuando sabes perfectamente que el mundo está lleno de aflicción y pesadumbre. El arcángel San Gabriel me valga. Chilló Esmeralda, y se incorporó de golpe. ¿Qué pasa ahora? Un hipopoceronte. ¿Dónde está, señorita Jane? No digas tonterías, Esmeralda, no hay nada. Vuelve a dormir. Mal si duermes, pero todavía peor si estás despierta. Sí, tesoro, pero ¿qué le sucede, preciosa mía? Parece muy disgustada esta noche. Ah, Esmeralda, esta noche estoy de un humor de 1000 demonios. Reconoció la muchacha. No me hagas caso, eso es, querida. Sí, señorita. Acuéstese usted también. Tiene los nervios a flor de piel. Con todos esos rinopótamos y ese hombre que come genios del que me ha hablado el señor Felander. Dios santo, no me extraña que andemos todos con los nervios desquiciados. Jane cruzó la estancia, se echó a reír, besó a la fiel Esmeralda y le deseó buenas noches.